5 de noviembre de 2025, Puerto Cabello. 4:36 de la mañana hora local. Un escuadrón de patrulla de la Marina venezolana salió de Puerto Cabello bajo estricto silencio radiofónico. 4 embarcaciones, cada una armada con ametralladoras pesadas de 12,7 milímetros y lanzadores de 73 milímetros de la era soviética. Sus órdenes son interceptar el buque de guerra estadounidense entrando en aguas bolivarianas. Los estadounidenses aún no lo sabían, pero la información del escuadrón ya era errónea. El objetivo no era un destructor solitario. Era el USS Dwight Eisenhower, una base aérea flotante de 100.000 toneladas con un grupo de ataque de 6 buques de guerra. A las 5:21 de la mañana, los operadores de radar a bordo del Eisenhower captaron ecos tenues provenientes del sur. Pequeña, rápida, descoordinada. No encajaba con el tráfico comercial. Combate en el puente. Tenemos 4 contactos en superficie a 27 millas de cerca. El capitán del portaaviones se giró. Copiar. Vamos a prenderlos. En cuestión de segundos, el USS Gravely y el USS Mason ajustaron el rumbo, formando una cuña defensiva delante del portaaviones. El patrón de escolta se tensó. Las torretas de Beast del Mar Feo giraron a modo de espera. Todos los marineros en la cubierta sabían que esta formación significaba una cosa: posible aproximación hostil. El barco líder venezolano Na-23 aceleró más de 40 nudos. Su capitán pensó que perseguían a un destructor estadounidense que operaba solo. Su técnico de radar no notó la enorme firma radar detrás de él, el propio portaaviones. A las 5:48 de la mañana, el escuadrón venezolano rompió el silencio radiofónico. Estás entrando en aguas bolivarianas. Cambia de rumbo inmediatamente. No respondió, solo estática del portador. 3 minutos después, los botes cruzaron hasta el alcance visual. Y fue precisamente entonces cuando todos los marineros del Niigata 23 se dieron cuenta de su error. No estaban mirando a un destructor. Se enfrentaban a un portaaviones estadounidense respaldado por un grupo de ataque totalmente armado ya fijado en su posición. Los barcos venezolanos no se toparon con cualquier barco estadounidense por casualidad. No. Habían navegado directamente hacia una de las formaciones más letales que existen, un grupo de ataque de portaaviones de la Marina de Estados Unidos. En el centro, el indicativo Dwight Eisenhower. Propulsado nuclearmente, 4 acres y medio de cubierta blindada y con capacidad para casi 70 aviones. Para su tripulación, es una ciudad flotante. Para cualquiera lo bastante tonto como para desafiarla, es una tormenta infernal envuelta en acero. Flanqueándolos se encontraban 2 destructores clase Arleigh, el Gravely y el Mason. Cada uno repleto de más de 90 celdas de lanzamiento vertical que albergan desde misiles de crucero Tomahawk hasta interceptores Sea Sparrow. En el anillo exterior, un crucero clase Ticonderoga, Philippine Sea, realizando vigilancia y siguiendo todo en un radio de 250 metros. Sobre ellos, 2 helicópteros MH-60 RCA Hawk barriendo la superficie, sus sonares de inclinación emitiendo un pitido y sus cámaras infrarrojas escaneando en busca de vehículos rápidos. El centro de información de combate del portaaviones conecta todo entre sí. Radar, sonar, alimentación satelital, todo en una sola imagen, del tamaño de un océano. Cuando aparecieron esos barcos venezolanos, todos los barcos del grupo los vieron a la vez. El sistema los etiquetó. Mofeta Alfa 1 a 4. Contactos superficiales desconocidos. Rumbo norte. Velocidad 42 nudos. La orden se emitió. Mantén el rumbo. No se enfrenten a menos que se les dispare. Es una regla sencilla, basada en la experiencia. La Marina de Estados Unidos. No parpadea primero. Te permiten acercarte lo suficiente para darte cuenta del gran error que has cometido. Y ahora mismo, 4 capitanes venezolanos estaban a punto de aprender esa lección por las malas. A las 5:52, el operador de radar a bordo del Gravely se inclinó hacia adelante en su asiento. Contacto acelerando, rumbo estable. No están cambiando de rumbo. Esa sola línea convirtió todo el centro de información de combate en un cable vivo. En la pantalla principal, 4 pequeños puntos se arrastraban por la pantalla de radar superficial, cada uno ahora a solo 22 millas.
No se movían como contrabandistas. Los contrabandistas harán todo lo posible para evitar ser detectados. Estos botes cargaban de lleno con fuerza. El capitán del Gravely tomó la llamada. Emitido en el canal de emergencia marítima. El operador de radio activó el micrófono. Buques venezolanos no identificados. Este es un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Estás operando en aguas internacionales. Cambia de rumbo inmediatamente. Nada. La formación venezolana se dividió. 2 barcos se mantuvieron bajos, abrazando las olas. 2 se desviaron formando un patrón de pince. Eso no es navegación aleatoria. Eso es entrenamiento. Mientras tanto, en la cubierta de vuelo de Eisenhower, los jefes de tripulación se apresuraron a preparar otro helicóptero MH-60R Romeo. Su trabajo es poner la vista en el objetivo. En menos de 2 minutos, los rotores de los Iglux estaban cortando el aire húmedo del Caribe. El piloto ascendió a 500 pies. Sensores activados. Contacto visual. 4 patrulleras rápidas de aproximadamente 45 pies cuadrados pintadas de gris marino ondeando banderas venezolanas y cañones montados en proa. La transmisión de video de longitud cruzada del centro de mando del portaaviones a cada barco de la formación. La imagen era cristalina. Estelas que dejan senderos blancos hacia el grupo estadounidense. A las 6:01, el barco líder venezolano se conectó al radar de retorno Hecho 2. Su hoja de inteligencia decía que el Hecho 2 era un destructor estadounidense operando sin escolta de portaaviones. Un blanco perfecto para una misión de advertencia. El ideal era sencillo. Cierra el zumbido, dispara unas ráfagas de advertencia, graba el enfrentamiento y envía las imágenes directamente a los medios estatales. Caracas quería pruebas de que su marina podía rechazar a los estadounidenses. Pero sus datos tenían 2 días. Hecho 2 ya no estaba solo. Durante la noche, el grupo de ataque de portaaviones había cambiado de posición. El eco del radar que perseguían no era un destructor. Era el USS Dwight de Eisenhower, el propio buque insignia. Desde el puente del Niigata 23, la silueta americana que se alzaba en el horizonte parecía extraña. Demasiado grande, demasiado plano, demasiado alto. La sección transversal del radar llenaba todo el telescopio. Su capitán dudó, pensando que eran 2 barcos uno al lado del otro. Luego el reflejo de los elevadores de aeronaves y las luces de las torres lo confirmó. Estaban mirando un portaaviones. Para entonces, el grupo de ataque estadounidense había estado en alerta máxima. Gravely y Mason cambiaron de posición para bloquear la pequeña embarcación. Los helicópteros mantenían la mirada aérea. Y dentro del centro de dirección de combate de Eisenhower, todos los sensores estaban fijados en la formación venezolana. Los venezolanos, aún intentando completar su demostración, dispararon 2 ráfagas cortas al agua, no solo para aparentar. Pero para una aerolínea estadounidense en máxima alerta, los destellos de boca no son ninguna broma. El radar de control de fuego de Gravely se fijó al instante. El seguimiento de objetivos llegó a llamar. Los barcos venezolanos se vieron repentinamente iluminados por múltiples sistemas de armas. Las alarmas sonaron dentro de sus camarotes. Tonos de bloqueo de misiles que nunca habían escuchado antes. En menos de 1 minuto, se dieron cuenta de lo que había salido mal. No habían asustado a un buque de guerra americano. Habían amenazado a un grupo de ataque de portaaviones nucleares con armas reales en espera. El comandante venezolano gritó por la radio, temblando: «Cesade el acercamiento. Cese el acercamiento. Desconectar». Pero ya era demasiado tarde para palabras tranquilas. La respuesta estadounidense ya había comenzado a desarrollarse. 603. El centro de dirección de combate del portaaviones se puso en rojo. No luces intermitentes, ni sirenas, solo una voz calmada y profesional. Condición 1. Autorización de liberación de armas para defensa propia. En el destructor Gravely, los marineros tripulaban el cañón de 5 pulgadas. La torreta Phalanx Sea-Wyss giraba, siguiendo automáticamente las lanchas rápidas. Su cañón giraba a 4.500 disparos por minuto, listo para destrozar cualquier cosa que cruzara la línea. Con solo accionar un interruptor, el Caribe se iluminaba como el 4 de julio.
Sobre el helicóptero Seahawk descendió a 200 pies grados F, manteniendo una posición sobre las patrullas que se aproximaban. Su operador de sensores podía ver a hombres a bordo del Nahuatl 23, pañuelos, cascos, dedos apretados en los gatillos. Entonces sonó un tono en los auriculares del Seahawk. El radar de control de tiro del barco venezolano se había fijado en la grava. Ese fue el detonante final. «Puente, estamos pintados», dijo el piloto. «Copiado. Mantén los ojos. No se enfrenten a menos que se les dispare». Dentro del Eisenhower, el oficial de acción táctica repasó la lista de reglas de enfrentamiento. La política estadounidense era clarísima. No empieces una pelea, pero termínala rápido si empieza. Pasó un minuto tenso. Cada artillero, cada operador de radar, cada marinero simplemente esperaba. Los barcos venezolanos disminuyeron la velocidad, apenas, ojo. Luego un barco aceleró de nuevo, rozando la superficie a 45 nudos directamente hacia la proa del Gravely. Las contramedidas en espera fueron la llamada. Pads de chaff armados, designadores láser calentados. Un error, un estallido demasiado cerca, y todo terminaría en segundos. El capitán del Gravely mantuvo la mano firme. Sabía las matemáticas. 4 pequeñas embarcaciones contra 2 destructores en un portaaviones. Eso no es una pelea. Eso es una nota de suicidio. A las 6:06, el Seahawk informó, un buque ha roto la formación, girando, luego otro. Entonces las pinturas del radar empezaron a desvanecerse una a una. El enfrentamiento se rompía poco a poco, pero no pacíficamente. Los cañones americanos se mantuvieron calientes. Las radios seguían frías porque todos en cubierta sabían que solo porque estaban girando ahora no significaba que se acabara. 607, el agujero número 23 de uno de los botes venezolanos se abrió de par en par, volviendo hacia el flanco sur del portaaviones. Nadie sabía si era confusión, orgullo o mala comunicación. Pero para los estadounidenses que observaban por radar, parecía una misión de ataque. Contacto cerrándose rápido, rumbo 2110. Todas las naves del grupo de ataque se pusieron en geometría defensiva. El Mason ajustó el rumbo, moviéndose entre el portaaviones y el contacto que se acercaba. El lanzador Cram giró, abriendo las escotillas de los misiles. Un solo movimiento en falso y esto se convertiría en una guerra muy corta. Desde el aire, el piloto del Seahawk lo señaló. El barco venezolano líder gira dentro de la estela de Mason. Distancia 1,5 millas náuticas. Eso está a solo segundos en tiempo naval. Dentro del centro de información de combate de los Mason, la voz del oficial de guardia táctica era calmada pero firme. Si ese barco cruza 1000 yardas, ataca con una ráfaga de advertencia. Copiado. Línea de 100 yardas. A medida que la embarcación venezolana se acercaba rápidamente, Mason disparó 2 bengalas verdes. Señal estándar de la Marina de Estados Unidos. Para dar vuelta ahora. Sin respuesta. Entonces el artillero del barco venezolano cometió un error que casi lo detonó todo. Golpeó la palanca de carga de su cañón de cubierta. Solo un sonido, metal contra metal, captado por el micrófono de la cámara del Seahawk. Movimiento del bozal confirmado. Gritó el piloto. Objetivo a menos de 900 yardas. El capitán de Gravely levantó la mano. No disparen un segundo más. A las 6:08, el submarino venezolano viró bruscamente a babor, los motores zumbando mientras se alejaba, lanzando salpicaduras blancas. Los otros barcos siguieron, con la formación rota. Entonces llegó la noticia por comunicaciones. Contactos retirándose. Todas las unidades, retirad las armas. Sigue controlando. Había pasado un minuto para un tiroteo que ninguno de los dos bandos quería, pero ambos estaban a segundos de empezar. A las 7, el mar estaba vacío de nuevo. No hay barcos venezolanos a la vista, ni el eco del motor en el sonar. El grupo de ataque mantuvo el rumbo, velocidad de 20 nudos, rumbo norte. Pero la pelea no había terminado. Simplemente era trasladarse a otro campo de batalla, el político. 2 horas después, los medios estatales venezolanos publicaron un video corto y granuloso. Mostraba sus patrulleras cruzando aguas abiertas a toda velocidad, superpuesta a la narración afirmando que habían repelido una incursión estadounidense.
En Washington, el Pentágono no perdió el tiempo. Publicaron imágenes satelitales y registros completos de radar que demostraban que el grupo estadounidense había estado operando en aguas internacionales a más de 80 millas del territorio venezolano. La Marina lo llamó juego de riesgo temerario. Caracas lo llamó defensa soberana. Ambas partes tenían razón técnicamente y no estaban dispuestas a echarse atrás. Los diplomáticos se apresuraban tras bambalinas para calmar la situación. No hubo disparos, ni heridos, solo un impacto cercano. Pero dentro de la flota, los marineros conocían la verdad. La diferencia entre un impacto cercano y una guerra puede ser tan pequeña como una llamada de radio malinterpretada o un dedo nervioso en el gatillo. Al día siguiente, el grupo de ataque de Eisenhower se desplazó silenciosamente más al norte. Los submarinos venezolanos regresaron al puerto en silencio radiofónico. Ambas naciones siguieron adelante públicamente, pero todos en el mar sabían que no sería la última vez que habría estado cerca en estas aguas. La gente piensa que los barcos de guerra pueden verlo todo. En realidad, el océano sigue ocultando errores mejor que cualquier otro campo de batalla en la tierra. De noche o con poca luz, un destructor y un portaaviones pueden parecer casi idénticos en una pequeña pantalla de radar. Ambos tienen cascos de acero masivos, retornos de radar similares y ruido electromagnético complejo que rebota en las ondas. Si le sumas mal tiempo, operadores cansados y equipos antiguos, tu objetivo de repente no es lo que crees. Eso fue lo que pasó aquí. Las tripulaciones de patrulla venezolanas utilizaban datos de radar alimentados desde tierra, no sensores en tiempo real de los barcos. Sus coordenadas provenían de una cuadrícula estática que no tenía en cuenta el reposicionamiento nocturno del grupo de portaaviones. En el Caribe, incluso un turno de 30 millas puede convertir una patrulla rutinaria en una confrontación total. Y cuando los gobiernos mezclan política con una mala conciencia situacional, las cosas se vuelven peligrosas rápidamente. Los oficiales navales lo llaman espejado de amenazas. Cada bando interpreta el movimiento del otro como agresión, incluso cuando es solo defensa propia. La verdad es que las marinas modernas dependen tanto del juicio humano como de la tecnología. Y un eco de radar mal interpretado o una transmisión mal oída puede derivar en una crisis internacional antes incluso de que alguien diga la palabra fuego. Los informes oficiales lo calificaron posteriormente de encuentro rutinario. Los marineros que estaban allí lo llamaban de otra manera. Lo más cerca que habían estado de disparar balas reales fuera de tiempos de guerra. Mirando atrás, es difícil no preguntarse lo fina que es realmente esa línea. Una bengala, un bloqueo de radar equivocado, un comandante perdiendo el valor. Eso es todo lo que hace falta para convertir un tenso enfrentamiento en titulares que nadie quiere escribir. En C, no hay botón de repetición. Una vez que te comprometes, vives con el resultado. Así que, aquí va la pregunta para ti. Estás en el puente. Las alarmas están sonando. Hay 4 lanchas rápidas que se dirigen directamente hacia tu barco a 40 nudos. Mantienes el fuego y corres el riesgo de que te disparen o aprietas el gatillo primero. Deja tu respuesta abajo. Quiero ver cómo llamarías a ese. Gracias por ver este episodio. Si te ha gustado, por favor pulsa ese botón de me gusta, compártelo con un amigo que adore las historias navales y no olvides suscribirte para no perderte ningún informe cuando la próxima situación de peligro llegue al océano. Y oye, si quieres ir un paso más allá y apoyar directamente el canal, por favor únete a la flota. Recibirás insignias de lealtad, respuestas prioritarias y nos ayudarás a sacar a la superficie más historias marítimas reales. Solo tienes que hacer clic en unirte a nuestra página de canal y unirte. Al final, la Marina venezolana no solo eligió el objetivo equivocado, sino que eligió el peor día posible para olvidar su mapa. Nos vemos en el siguiente.